Transmisión. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Javier Milei insistió, el candidato de La Libertad Avanza, con que avanzaría con la dolarización en forma inmediata en caso de llegar a la presidencia. Hay por lo menos dos discusiones alrededor del tema de la dolarización. Una es si es posible hacerla, después si es cuáles son las consecuencias, en realidad tres diría, ¿no? Una es si es posible dolarizar cuando no tenés dólares en el Banco Central. Dos, ¿cuáles serían las consecuencias de dolarizar en estas condiciones de escasez de dólares? Y la tercera discusión es, una vez producido el efecto, ¿sirve o no sirve? ¿Conviene o no conviene? Si uno se deja llevar por ahí por la experiencia, lo que pasó en Ecuador, lo charlamos en algún momento con Emanuel Álvarez Agis también, ¿no? No necesariamente uno debe comparar economías que son distintas porque el resultado no es el mismo y la economía argentina no es tan parecida a la de Ecuador, pero digamos, hay cosas que uno puede pensar que pasan en cualquier país que resigna la emisión, se resigna a no tener moneda propia. En ese caso Ecuador logró el efecto que en realidad busca Milei cuando vende la dolarización, que es la idea de frenar la inflación, pero ganó un montón de otros problemas, uno de los cuales tiene que ver con un estancamiento económico, cómo impacta con los valores de los títulos de la deuda de Ecuador son casi iguales que los de la Argentina, es decir, están por el piso, entre otras cosas, porque además estuvo subiendo la tasa de interés en Estados Unidos y eso le pega muy mal a Ecuador, un país que además justamente con lo que está pasando en Colombia y en Perú se trasladó mucha actividad de la FARC y de los narcos y muchos creen, o existe por lo menos la hipótesis de economistas bastante serios que creen que la dolarización en países como los nuestros facilita también la actividad del narcotráfico, etcétera. Con lo cual, si uno ve los países que pasaron por esta experiencia, no han tenido grandes beneficios y nosotros tuvimos algo muy parecido que fue la convertibilidad del 1 a 1 en momentos en los cuales, ¿cómo se hizo al principio de dólares el gobierno de Carlos Menem? Bueno, liquidando gran parte de las empresas públicas de gas, de luz, que estaban en ese momento de telefonía en manos del Estado. Vendió todas esas empresas y ¿qué es lo que proponen ahora? Entonces uno escucha decir, bueno, ¿qué haría Milei para dolarizar en un contexto en el que el Banco Central no tiene reservas y ya vendiste casi todo lo que tenés? En algún momento Ramiro Marra habló de la posibilidad de vender YPF, volver a vender YPF justo ahora que tiene vaca muerta y la posibilidad de tener un desarrollo energético interesante. Pero pasó algo interesante. Ayer Milei dijo, bueno, vamos a dolarizar y se dolarizaría el valor del mercado que es 7.30, del valor del contado con liqui. Y en ese contexto salió Melconian y dijo, de ninguna manera, porque no tenés los dólares, porque tenés una enorme cantidad de pesos y no tenés dólares para cambiarlos a 7.30. También Massa dijo, entonces 7.30, le dijo, eso significa que harías una devaluación del tipo de cambio oficial del 100%. Ya sabemos que Massa tocó el 20% y eso se fue a precios con la inflación. Entonces, tanto Massa como Melconian, como vocero de Patricia Bullrich, dijeron, por un lado, es inviable y además es peligroso porque tendría consecuencias muy nefastas. Pero lo más interesante de todo lo que pasó fue que uno de los principales asesores de Javier Milei, que se llama Juan Napoli, que fue presidente de la Cámara de Valores, candidato a senador nacional, dijo e intentó aclarar una confusión que se provocó cuando otro de los asesores, Darío Epstein, dijo, no hay dólares para dolarizar, no lo podemos hacer porque no hay dólares. Fíjense cómo explicaba Juan Napoli esta contradicción entre que uno de los asesores de Milei diga, no lo podemos hacer, y Milei dice, lo vamos a hacer igual. Lo que dice Darío tiene razón, hoy los dólares no están, lo que dice Milei es lo que se va a hacer. Esos dólares los vamos a conseguir. ¿Cómo los vamos a conseguir? Hay varias maneras. Una, por lo menos de la que yo sé, es armando una estructuración o algún tipo de fideicomiso con algunos activos sin garantía, pero son temas muy específicos que creo que los tienen que hablar el candidato. Para definirte o concluir la pregunta, ¿es cierto lo que dice Darío? Se va a hacer lo que dice Milei. Es cierto lo que dice Darío, es decir, que no hay dólares, pero se va a decir lo que dice Milei, que se va a dolarizar. ¿Cómo? Y ahí es donde dice,
algún tipo de garantía sobre bienes activos. Y dijo también Napoli que no se va a eliminar el Banco Central, a pesar de que Milei insista con que el Banco Central ayer dijo que era excremento. El nivel de violencia que a veces circula en su discurso, salió ahora un pronunciamiento de la Asociación de Familiares de Chicos y Personas con Síndrome de Down, pidiéndole que por favor deje de usar el mogólico como un insulto, cosa que ha hecho para referirse a Kachanovsky, otro economista. A ver, ¿qué decía Juan Napoli sobre eliminar el Banco Central? Este es el asesor de Milei opinando sobre las propuestas de Milei. No se va a eliminar el Banco Central. Entiendo que haya frases que él haya dicho que pueden ser de gran impacto electoral o que hayan servido y las haya dicho y nadie niega que las haya dicho. Obviamente, cuando él dice eliminar el Banco Central, a lo que yo entiendo que él se refiere con eliminar, dinamizar, pongan en lo que ustedes quieran, es la función de política monetaria. Yo, y hablo por mí, lo veo más como un regulador que como un ET en política monetaria, que no signifique que lo quiera eliminar. Bien, no significa que lo quiera eliminar, dice el asesor de Milei. Y sin embargo, tenemos el audio 1, Leo, que es Javier Milei ayer hablando acerca del Banco Central en estos términos. Escúchenlo. Digamos, eso del Banco Central independiente es una quimera. Y si además quiero determinar a un socio, ustedes sabrán entender. Y que me vengan a hablar también de que quieren un Banco Central independiente, lo que se llevaron puesto a un Banco Central en el 28 de diciembre del 2017. Todos tienen las manos sucias. Algunos con excremento y otros con sangre, y otros con sangre y excremento. Los que quieren entender, entienden. Bien, así hablaba Milei. Lo que habla del 2017 es cuando, Mauricio Macri, lo que dice... Perdón. Ahí estamos de vuelta. Lo que decía Milei es, porque Patricia Bullrich y Melconian y Juntos por el Cambio vienen diciendo, tenemos que tener un Banco Central, pero que sea independiente, que no dependa de las órdenes del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo. Lo que recuerda Milei es el momento en el cual, en 2017, Macri le tuerce el brazo a Sturzenegger en ese momento e interviene desde el Ministerio de Economía en el Banco Central. Entonces dice que no me vengan a hablar de independencia del Banco Central los que hicieron y se lo llevaron puesto a la independencia del Central en el 2017. Así que Javier Milei apostando a la dolarización y a eliminar será el Banco Central, aún en contra de la opinión no solamente de todos los economistas de los distintos partidos que compiten en esta elección, sino también en contra de la opinión de sus propios asesores.